Bienvenidos. Antes de comenzar, tenemos las palabras de bienvenida de la presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha, de la doctora Paola Hervis. Buenas noches con todas y todos. Sean bienvenidos a esta primera noche de nuestro segundo curso, Manejo de Patología Endocrino-Metabólica en Atención Primaria. Como parte de los objetivos de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología Núcleo Pichincha, hemos diseñado una vez más un curso que estamos seguros será de mucho interés para toda la comunidad médica. Como podrán ver en el programa del evento, este curso se desarrollará a lo largo de los siguientes meses a través de jornadas virtuales y de modalidad híbrida. Y cada módulo hablará de temas en relación a la conmemoración de los días de la salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS. Por tal razón, esta noche iniciaremos a propósito del Día Mundial de las Enfermedades Raras con patologías menos frecuentes o raras en endocrinología. En el mes de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer, tendremos 2 noches también de charlas virtuales sobre patología, endoginecología y salud mineral ósea. Para abril, el Día Mundial de la Salud, ¿qué mejor darle un espacio al tema de obesidad? Patología base en el desarrollo de varias enfermedades crónicas. En este día el evento será híbrido y los asistentes que acudan de manera presencial deberán inscribirse para ello, puesto que usaremos el auditorio del Hospital Metropolitano y tiene cupos limitados. El día de mayo, Día Mundial de la Tiroides, será de carácter virtual. Y finalmente, mes de julio, en donde luego del Congreso Americano para el Estudio y Tratamiento de la Diabetes, ADA 2023, nos reuniremos también de manera híbrida para hablar de temas de mayor interés o highlights sobre esta importante patología. También se desarrollará en el auditorio del Hospital Metropolitano. Como verán, es un curso que abarca muchos temas de gran importancia, en el que haremos énfasis en prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno y de actualidad de patologías de nuestra especialidad, que serán dictadas por expositores nacionales, miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología e internacionales, a los cuales estamos enormemente agradecidos. Con todo este esfuerzo, esperamos seguir apoyando y contribuyendo a la educación médica continua. Este curso también cuenta con aval universitario, por lo que será importante el registro de su asistencia. Doy por inaugurado e inicio el segundo curso, Manejo de Patología Endocrino-Metabólica en Atención Primaria. Muchas gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Esta noche nos acompaña el doctor Mario Acosta, moderador para este primer módulo. Doctor Acosta, por favor, si prendemos cámara y micrófono, bienvenido. Gracias, Andy, gracias a Paola. Gracias a todos ustedes por acoger esta iniciativa de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, que esta noche va a enfocar por primera vez a uno de los temas llamativos, creo yo, en la educación médica continua, como es el de las enfermedades raras en endocrinología. Ustedes probablemente muy pocas veces han escuchado los temas que esta noche se van a enfocar, y yo estoy seguro que serán de su interés y esperamos sus preguntas en el caso de que haya necesidad de alguna aclaración y de alguna precisión sobre el tema que se enfoque. Entonces, con esto vamos a dar inicio a las conferencias de esta noche y para mí es un placer presentarles al doctor Jorge Salazar, que es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Central del Ecuador, especialista en Medicina Interna y Endocrinología por la Universidad de Buenos Aires, tiene una maestría en Bioquímica Endocrinológica por la Universidad Austral de Argentina, es actualmente el jefe de servicio de endocrinología del Hospital Eugenio Espejo y médico asociado del Hospital Metropolitano. Es especialista del Centro Integral de Endocrinología y Diabetes de Endocare y profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Jorge va
hacernos una exposición sobre el tema de acromegalia. Adelante, por favor. Buenas noches, Mario. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Muchas gracias. Muy amable por la presentación y espero sus interrogantes, sus comentarios que van a enriquecer desde luego tratar de compartir conocimientos acerca de temas que no por tratarse de enfermedades raras sean enfermedades que debamos dejar de lado o ignorar, al contrario, de prestarles la mayor atención, ya que existen decenas de miles de pacientes que seguramente sufren de estas enfermedades y que debemos profundizar en su conocimiento para darles la mejor atención y esto debe realizarse desde luego desde la atención primaria en salud, que es el eslabón más básico de un sistema sanitario. Es un placer poder comenzar con esta disertación, dar la cara a la acromegalia, orientación diagnóstica y terapéutica para médicos en atención primaria. Muchas veces, para el diagnóstico de una enfermedad, nos debemos basar en los hallazgos clínicos y de hecho, esta es la base de cualquier diagnóstico en la gran parte de las subespecialidades de la clínica médica o la medicina interna. Acá podemos ver pacientes del servicio que nos han dado su autorización para aparecer en estas presentaciones, personas con acromegalia que sufren día a día su enfermedad, que han aliviado su enfermedad gracias a intervenciones oportunas, quirúrgicas, farmacológicas, desde el Hospital Eugenio Espejo y que forman parte del día a día de nuestro servicio. Ya les contaré cuáles son un poco de las experiencias que hemos tenido con el grupo de personas con acromegalia, pero ahora vamos a entrar en materia. Como les decía, inicialmente la clínica nos da pistas como si el médico, endocrinólogo, cardiólogo, neumólogo, el médico de atención primaria, fuera un detective que está buscando ahondar, llegar al meollo de un asunto que puede estar escondido. Y muchas veces con la acromegalia pasa así, y es el agente. Esta enfermedad puede ser larvada, puede ser de lenta evolución o aparición, y esto es el agente de un diagnóstico tardío, como vamos a ver ahora. La acromegalia existe, desde luego, desde que la humanidad es tal, hace millones de años. Seguramente que las descripciones en la literatura médica son más recientes. Habrá descripciones en la literatura no médica, incluso clásica. Ya se supone que algunas personas con acromegalia pudieron haber sido identificadas desde la época de los faraones, pero en este caso vamos a remarcar la experiencia de Pierre Marie, plasmada en una publicación en el año de 1886, donde por primera vez este médico francés utiliza el término acromegalia. Y es el mismo médico el que 5 años después de esta publicación se percató de la relación con un tumor pituitario o hipofisario. De allí en adelante han pasado muchísimos años, han pasado 2 siglos, para que ahora nos encontremos con más recursos diagnósticos y terapéuticos, pero sigue siendo un azote que vamos a tratar de combatir y vamos a tratar de ayudar a los pacientes que nos lleguen. La acromegalia se define como una enfermedad producida por la hipersecreción de hormona de crecimiento, y la fuente de hipersecreción de la hormona de crecimiento, como podemos ver en este gráfico, en la mayoría de los casos, en más del 99% de los pacientes, es un adenoma hipofisario, un tumor benigno, como suele pasar en la gran parte de los casos, proveniente de células somatotropas de la hipófisis. Esto es lo más común, aunque también se pueden dar síndromes de acromegalia ectópica, en donde una neoplasia de otra parte, no de la hipófisis, de la adenohipófisis, produce una hipersecreción, ya sea por la secreción de hormona liberadora de hormona del crecimiento o de hormona del crecimiento mucho más raramente. Esta entidad, la acromegalia, puede estar relacionada con síndromes genéticos como el MEN1, MEN4 y con otras entidades que acumulan
otro tipo de neoplasias, sean endocrinas o no endocrinas. Y en la fisiopatología de la enfermedad, el exceso de hormona de crecimiento provoca a su vez la hipersecreción del factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 desde los hepatocitos. Y ambas hormonas de forma sinérgica colaboran para la producción de los efectos sistémicos, muchas veces devastadores de la enfermedad. Acá podemos ver una diapositiva con características clínicas, las más conocidas. A todos nos mencionaron en nuestra carrera, en nuestra formación médica más básica, la existencia de la acromegalia, y muchos en nuestra formación tal vez ni siquiera pudimos ver un paciente con acromegalia, pero es un paradigma de la enfermedad endocrinológica, deformante, desgastante, impactante para el paciente y también para el médico que la diagnostica, pero que puede tener, como ya dijimos, síntomas muy larvados. El agrandamiento de las partes acras, manos, mandíbula, nariz, orejas, puede ser una de las pistas que nos lleven al diagnóstico, el engrosamiento o agrandamiento de la lengua, o repercusión, como podemos ver aquí, a nivel cardiológico, hallazgos a nivel de la piel, como estos acrocordones a nivel de la axila, y otras enfermedades que se pueden ir sumando. Puede haber diabetes, apnea del sueño, osteoartritis, síndrome del túnel carpiano, como ya vamos a analizar o profundizar más adelante. Pero muchas veces esta enfermedad puede estar escondida. Su incidencia anual es de 0.38 por 100,000 personas. Cumple con la definición de ser de menos de 1 en 2,000 personas para ser considerada una enfermedad rara o infrecuente. La prevalencia depende de los estudios que se hayan realizado, pero tanto la incidencia como la prevalencia aparentemente en las últimas 2 décadas se ha incrementado, se supondría más que nada por incremento del diagnóstico, por más y mejores diagnósticos, más que nada bioquímicos, pero también por mayor alarma de los médicos especialistas en atención primaria y especialistas en otras ramas. Entonces, la prevalencia en 13 a 14 por 100,000 personas. En un país con 18 millones de habitantes como el nuestro, ya se pueden imaginar que habrán cientos de personas, miles de personas que pueden tener acromegalia y que están muchas veces sin acceso al sistema de salud por un reconocimiento tardío. El retraso diagnóstico, según publicaciones y un metaanálisis publicado de estudios entre los años 90 y los primeros 10 años de nuestro siglo, implicó que este retraso esté entre 5 a 14 años. ¿Qué significa? 5 a 14 años que los pacientes tuvieron inicio de su clínica, tuvieron síntomas y molestias, pero a pesar de que pudieron haber visitado a varios médicos, no se llegó al diagnóstico de acromegalia y por lo tanto se dejó de intervenir. Existe un ligero predominio en mujeres de 52 al 60% versus varones. Ahora, el diagnóstico de acromegalia, como ya vimos en las primeras fotografías y en las fotografías de la literatura, se hace a partir de una sospecha clínica. Y el primer examen de diagnóstico que se podría solicitar no necesariamente en un tercer nivel de atención o donde se cuente con un endocrinólogo, sino ya desde otros niveles de atención, primario o secundario, a partir de la impresión clínica del médico de familia, el médico de internista, ginecólogo, ginecóloga, es una IGF-1. Como podemos ver en la gráfica, si la IGF-1 está normal, prácticamente se descarta el diagnóstico de acromegalia y se podría pensar en otras entidades que la simulan. Pero si es que existen criterios de alto pretest clínico más una IGF-1 compatible, entonces la acromegalia está diagnosticada. Cuando existan sospechas de acromegalia, pero no se pueda realizar la IGF-1, cuando exista una acromegalia confirmada, el paciente del primero o segundo nivel de atención tiene que ser derivado al tercer nivel para su continuo a tratamiento, para su resolución quirúrgica o tratamiento clínico o aún para su confirmación diagnóstica. Después de que una persona tiene el diagnóstico clínico y bioquímico, entonces se procede a realizar una resonancia magnética. Es el examen más aconsejable. Si bien en algunos casos
El paciente no se va a presentar con la sucesión de eventos más clásica, primero signos y síntomas, larvados, crónicos, luego la impresión diagnóstica a partir de su aspecto cambiado con el incremento de partes acras y finalmente IGF-1 y la resonancia magnética, porque puede darse que el paciente consulte, por ejemplo, por los efectos de masa tumoral de un macroadenoma hipofisario. Hay que tratar de seguir este camino de la clínica, bioquímica e imágenes, si es posible en orden. A veces al tercer nivel nos llega un paciente primero con interconsulta neurocirugía antes de endocrinología. Afortunadamente, en el tercer nivel tenemos una estrecha colaboración con el equipo neuroquirúrgico y con todas las otras especialidades para dar la mejor atención al paciente. Identificada en una resonancia magnética la lesión, en este caso un adenoma hipofisario, lo siguiente sería la interconsulta o la valoración multidisciplinaria y casi siempre los pacientes deben ser tratados por un cirujano experimentado junto al endocrinólogo. ¿Y qué significa un cirujano experto en hipófisis? Un cirujano que opere al menos 40 a 50 cirugías de hipófisis al año. Esto es difícil de conseguir en centros que no sean de tercer nivel. Un cirujano que opere un adenoma de forma muy esporádica cada 2 o 3 meses va a reunir 6 a 12 casos por año y no es lo ideal. En el caso de que existan imágenes dudosas, si bien ya se tenga confirmación clínica y bioquímica de la acromegalia y no haya un examen localizador, resonancia magnética compatible, muchas veces se podría recurrir a otros exámenes para identificar una acromegalia ectópica, si bien esto es infrecuente. Vamos a profundizar a continuación sobre el tratamiento. Pero antes vamos a ver este caso clínico. De hecho, esta es la última paciente, no me dejarán mentir los residentes que nos acompañan en el día a día a la consulta. Es la última paciente que hemos diagnosticado con acromegalia apenas en este mes de febrero en el Hospital Eugenio Espejo. Y ella fue referida de un hospital básico, me reservo el nombre de la provincia, no de Pichincha, de otra provincia cercana, en donde la paciente inicialmente consultó por un cuadro de dismenorrea y se sabe que tenía cefaleas ocasionales y leves que no discapacitaban a la paciente. En la evaluación ginecológica se le solicitó una prolactina que estaba apenas elevada, no más de 2 veces por encima de lo normal, y ella no presentaba irregularidades menstruales y no presentaba galactorrea. Es así que la persona que le diagnosticó en el hospital básico solicita la derivación al tercer nivel. ¿Y qué es lo que pudimos identificar? Cuando examinamos a la paciente sin mascarilla, por favor, si bien todavía tenemos que tener los recaudos en medio de una pandemia que estamos atravesando, con las precauciones del caso, miremos y examinemos a nuestros pacientes sin la mascarilla porque podemos estar subdiagnosticando, si no lo hacemos así, pacientes no solo con acromegalia, sino con muchas otras enfermedades en donde el examen físico es básico, es muy importante. Y esta paciente no tiene un prognatismo demasiado evidente o drástico, tampoco tenía diastema. Y se le hizo, como parte de las otras evaluaciones, cuando llegó al tercer nivel, confirmar el valor alto de prolactina, pedir otros analitos para la evaluación de la suficiencia hipofisaria y se le solicitó IGF-1 y GH. La IGF-1 ya demostró una elevación en 1.56 veces por encima de lo normal y una GH en 10. Cuando una GH basal, cuando una GH no necesariamente con una prueba de tolerancia oral a la glucosa como test de supresión, en una persona sana, es decir, sin acromegalia, debería ser en ayunas menor a 1, la paciente la tenía en 10. Esto ya nos dio la impresión diagnóstica o respaldaba la impresión diagnóstica de acromegalia y cuando fuimos a hacer un interrogatorio dirigido, sugiriendo signos o síntomas compatibles con acromegalia que la paciente pudo haber tenido, nos dijo que en efecto tenía 1 año ya de artralgias en manos y rodillas y dolor de espalda a nivel dorsal y lumbar. Lo que vemos en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, de sus pantallas, es una resonancia magnética con un adenoma hipofisario. Es un adenoma hipofisario macro, más de 10 milímetros en su diámetro mayor, que es el diámetro transversal, que impronta o tiende a contactar el quiasma óptico
y que hacia uno de los dos lados, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, hacia el lado de la resonancia donde se ve el seno cavernoso, podemos darnos cuenta de que hay una leve invasión o compromiso de la arteria carótida, alrededor de la arteria carótida. Ahora, ¿quién realiza el diagnóstico en la mayoría de los casos? No necesariamente son endocrinólogos. En esta serie de pacientes publicados desde un hospital de especialidad en el 2017, podemos observar cómo la mayoría de personas que diagnosticaron acromegalia fueron endocrinólogos en 44% de los casos, con un papel preponderante de internistas y médicos familiares respectivamente en 13 y 17% de los casos. Pero esto depende de dónde se haga el estudio. Si el estudio se hace en otros niveles de atención, por ejemplo, en este caso, buscando en varios centros de salud que fueron incluidos en este estudio que abarcó 20 años para ver cómo fue evolucionando, cambiando los patrones de diagnóstico de acromegalia, los principales no fueron los endocrinólogos, los principales agentes de diagnóstico, el personal sanitario, fueron los médicos de atención primaria. ¿Y qué implica que exista un diagnóstico retardado, un diagnóstico tardío? Como ya vimos en la mayoría de los casos, entre 5 a 15 años, redondeando los números. Como podemos ver, mientras que la enfermedad se retrasa, esto retrasa las intervenciones y aumenta la mortalidad y aumentan las comorbilidades y aumentan los costos médicos y actúa en detrimento de la calidad de vida, de la productividad de los pacientes y de la reversibilidad del cuadro. De la misma manera, los desenlaces de la intervención pierden efectividad, pueden tener más riesgos para el paciente y además la satisfacción del paciente con el tratamiento se reduce necesariamente. Si llegamos tarde, entonces hay muchas consecuencias adversas y muchas de las cosas que se han comprobado con estudios, incluidos metaanálisis, es impactar con el mejor diagnóstico, con menos años de duración de la enfermedad, sobre artropatía, enfermedades cardiovasculares, fracturas vertebrales, apnea del sueño, diabetes, hipertensión y las deformidades faciales que pueden presentar los pacientes y en otras partes del cuerpo. Continuando con los factores que comprometen la calidad de vida en personas con acromegalia, nos damos cuenta que existen síntomas físicos, síntomas psicológicos y también efectos del tratamiento. Hablando de los síntomas físicos, la acromegalia es un agente de discapacidad. Una de las cosas que nosotros hemos podido demostrar en trabajos publicados desde el Servicio de Endocrinología es la gran repercusión sobre síndrome de túnel carpiano. Y la mayoría de nuestros pacientes que acuden al Hospital Eugenio Espejo no son pacientes asegurados, son trabajadores que no están en relación de dependencia, son amas de casa, son personas que trabajan en la agricultura, albañiles que trabajan en la construcción, electricistas, es decir, trabajadores manuales, utilizan sus manos, su cuerpo para poder mantenerse, para dar de comer a su familia. ¿Y qué es lo que tenemos con la acromegalia? Que entorpece sus movimientos, que entorpece cómo pueden asir sus herramientas con las manos. Tenemos discapacidad física, además, en la parte psicológica, una pobre imagen corporal, una percepción negativa de la enfermedad puede causar más depresión y ansiedad y también puede haber disfunción cognitiva con el paso del tiempo. Y además del efecto de los tratamientos, la carga de una medicación crónica, la radiación o la radioterapia que se puede utilizar y también la neurocirugía que se puede poner en función para que el tumor se solucione, puede generar hipopituitarismo, déficit hormonales que impactan en el pronóstico del paciente. Además, hemos dicho que la acromegalia es secreción excesiva de hormona de crecimiento y también de IGF-1. Y estas dos hormonas tienen receptores ubicuos en todo el organismo. Por lo tanto, el exceso hormonal va a tener un impacto a nivel sistémico. ¿Cómo vamos a ver acá? Cardiovascular, apneas del sueño, alteraciones de los huesos y las articulaciones, mayor cantidad o mayor prevalencia de neoplasias y efectos metabólicos.
En esta tabla podemos ver cómo un paciente cuando se diagnostica, y es lo que hacemos en el hospital cuando lo diagnosticamos de acromegalia, tiene una evaluación completa cardiovascular, endocrinológica, de los desórdenes musculoesqueléticos y el principal recurso que en el caso de los pacientes con acromegalia tiende a descartar neoplasias para que si estuvieran presentes y se estuvieran empezando a manifestar tempranamente se puedan manejar mejor, es la colonoscopía. Y además se aconseja hacer 2 exámenes que son no invasivos, una escala o test de Epworth que sirve para pesquisar apneas del sueño o somnolencia patológica y también un score de calidad de vida en todos los pacientes que se diagnostiquen de acromegalia. Estas son las causas de muerte de acromegalia. Clásicamente en el pregrado y en el posgrado, quien hicimos medicina interna de endocrinología, nos habían dicho que la acromegalia mata por causas cardiovasculares. Esto ha ido cambiando, como podemos ver en los diferentes estudios que se han juntado en esta publicación. Ha cambiado bastante y conforme son más recientes, vemos que neoplasias o el cáncer es una de las causas más importantes de mortalidad, pero no son menos importantes, ya han quedado en segundo lugar las causas cardiovasculares. Se atribuye este cambio a un mejor manejo de la acromegalia que torna a los pacientes con acromegalia pacientes crónicos, en donde las patologías cardiovasculares con una intervención multidisciplinaria podrían tener una menor repercusión sobre mortalidad, pero si el paciente vive más, el cáncer podría tener una peor repercusión, obviamente. En la siguiente diapositiva podemos ya adentrarnos en el manejo de la acromegalia. Y como podemos ver, se privilegia la cirugía de hipófisis. No en todos los países de Latinoamérica, no en todas las subregiones y no en todos los países existe acceso a un cirujano de hipófisis experimentado o a un equipo multidisciplinario. Si esto no fuera factible, tratamiento primario con medicamentos debe emplearse. E incluso existen guías adaptadas para Latinoamérica de autores argentinos, brasileños, mexicanos, donde se propone que si no hay cirugía factible, se puedan utilizar primariamente tratamientos farmacológicos o tratamiento radioterapéutico en lugar de cirugía. Es decir, el tratamiento no solo debe ser personalizado, intentar ser personalizado, sino además estar adaptado a la realidad de cada centro o de cada país. Otros de los tratamientos que se pueden implementar, desde luego consideraremos los tratamientos farmacológicos, pero vamos a hablar un poco sobre la cirugía. Esta es la primera publicación de un cirujano famosísimo, Harvey Cushing, que lo vemos en una fotografía a la izquierda de sus pantallas, que en 1909 publicó la cirugía que llevó a cabo en un paciente con acromegalia, que es el que podemos ver en el lado de la derecha, haciendo una hipofisectomía parcial, ya haciendo un abordaje no transcraneal, sino haciendo un abordaje transnasal. Desde luego no con la técnica habitual que hoy actualmente se utiliza, pero ya estamos viendo que desde inicios del siglo XX se empezó a hacer este tipo de cirugía. Ahora mucho más pulida, ahora con mucha más tecnología, con mucho más recursos, puede ser microscópica o endoscópica, se puede utilizar intensificador de imágenes o más moderno el neuronavegador e incluso resonancia magnética o tomografía en tiempo real en algunos centros de tercero o cuarto nivel. En nuestro país esto está implementado, por ejemplo, en el Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo con el uso de endoscopio y microscopio. Como podemos ver aquí, se realiza en la gran mayoría de los casos un abordaje transnaso esfenoidal. Sin embargo, existen limitaciones para la cirugía, en particular cuando hay una invasión supracelular masiva o cuando hay una invasión lateral hacia el seno cavernoso. Aquí podemos ver la anatomía del seno cavernoso lateral a un adenoma pituitario. La escala de NOSP nos sirve para, en sus diferentes grados, ver cuál es la dificultad, dado que el tumor puede envolver la carótida en su trayecto
intraseno cavernoso, y cuando el score o la clasificación de NOS pasa a ser de 3 o peor aún de 4, lo que significa que la carótida está totalmente envuelta por tumor, se vuelve menos factible la resolución quirúrgica definitiva. Aquí podemos ver un tumor que podría ser resecable, e incluso una paciente como la que vimos, que podría ser candidata a un tratamiento, si se quiere, neoadyuvante con fármacos para tratar de restringir el tumor lo más posible hacia la silla turca, mientras que la paciente es preparada para cirugía. En cambio, en la parte derecha de sus pantallas podemos ver una lesión tumoral que envuelve por completo el seno cavernoso, la arteria carótida totalmente englobada hacia uno de los dos lados, y aquí seguramente la cirugía no se plantea ser curativa, se plantea ser resectiva parcialmente, y es un tumor que seguramente va a ir para una desmasificación o un debulking parcial que permita poner en práctica otros tratamientos, por ejemplo, farmacológicos o radioterapéuticos, luego de liberar el quiasma óptico o alejar el quiasma óptico del tumor o el tumor del quiasma óptico más correctamente. En la siguiente imagen podemos ver cuáles van a ser los objetivos del tratamiento que perseguimos, tanto con los intentos quirúrgicos como con los intentos farmacológicos. Revertir los signos y síntomas de enfermedad, preservar la función hipoficiaria, no dejar hipopituitario al paciente, controlar la GH y la IGF-1, es decir, que lleguemos a objetivos bioquímicos. En objetivos bioquímicos, lo que se plantea es tener una IGF-1 normal y una GH en menos de 1 cuando se hace una GH al azar, o en menos de 0.4 nanogramos por mililitro cuando se hace una prueba de tolerancia oral a la glucosa supresiva. Y además de estabilizar o reducir la masa tumoral. Pero lo principal es, respetando las preferencias del paciente, darle calidad de vida. Muchas veces los tratamientos pueden impactar negativamente y hay que elegir el que mejor se adapte. Muchos pacientes pueden no aceptar o no consentir o no ser buenos candidatos para cirugía o para uno u otro procedimiento terapéutico, y hay que considerar desde luego las preferencias del paciente y priorizar calidad de vida. ¿Qué es lo que vemos o qué sabemos en este estudio de más de 400 pacientes realizado por el grupo del doctor Mercado? Nuestra presidenta de la Sociedad de Endocrinología, la doctora Paula Hervis, participó en la publicación de este estudio en una de las mejores revistas de endocrinología del mundo, en donde se comprobó que corregir la GH a valores de menos de 2.5 o la IGF-1 a valores de menos de 1.2 por encima del valor normal ya impacta positivamente y corrige las curvas de sobrevida, y el paciente con acromegalia llega a tener una mortalidad parecida a la de los pacientes no acromegálicos. Es decir, mejor control bioquímico genera mejor sobrevida. Esto está comprobado con un estudio como este, pero hay varios en el resto del mundo. ¿Y cómo logramos objetivos? Si no es con la cirugía o si la cirugía no es factible. En el Ecuador no tenemos todos estos recursos terapéuticos. Afortunadamente en el hospital tenemos somatostatina para todos los pacientes que la necesiten, análogo de somatostatina, el octrotide de liberación prolongada, y también agonista dopaminérgico por excelencia, y el que se utiliza en el mundo actualmente, cabergolina. Estos dos fármacos, octrotide y cabergolina, van a actuar inhibiendo la secreción a nivel central, la secreción tumoral del somatotropo. Y otros recursos terapéuticos, desde luego, como les comento, no los tenemos en Ecuador, que también agonizan los receptores de somatostatina, lanrotide, sobre también, al igual que el octrotide, sobre receptores SST2, y el pasireotide sobre receptores SST5, este último que es una alternativa en pacientes que resisten la acción de octrotide o de lanrotide. Y otras herramientas terapéuticas son el pegvisoman, que utiliza un péptido pegilado que antagoniza los efectos periféricos de la hormona de crecimiento. Como ya vamos a ver, existen otros recursos farmacológicos. Este es uno de los más nuevos que se está probando actualmente en estudios de fase 2 y fase 3.
el paltusotine, que no es un péptido, es un análogo no peptídico o es un agonista no peptídico de el receptor SST2 y además se puede utilizar por vía oral. También se está intentando utilizar, también está probando este fármaco para tumores neuroendocrinos, no para tumores hipofisarios, sino para tumores del tubo digestivo, por ejemplo, pero todavía no está en uso clínico. Otras de las novedades son péptidos, son nucleótidos antisentido, pero todavía están en fases, no en comercialización, en fases de experimentación. El tratamiento guiado por biomarcadores es algo que se está intentando hacer. Actualmente, prácticamente en la mayoría de pacientes, el tratamiento con análogos de somatostatina se guía por ensayo-error. Si bien hay cuestiones preoperatorias que nos permiten saber si un paciente va a responder adecuadamente al octrotide, por ejemplo, la hipointensidad de un tumor en el T2, en una resonancia magnética, la mayoría de las veces los tratamientos se hacen ensayo-error. Si no te funciona el tratamiento con octrotide, subes la dosis y luego te das cuenta que no es útil. Bueno, en esta propuesta del grupo de Mónica Gadela, del Instituto Estatal de Cerebro de Brasil, en Río de Janeiro, se plantea que analizando el tumor y evaluando la presencia de ciertos biomarcadores tumorales, se podría escoger mejor la alternativa terapéutica en lugar de emplear recursos de forma fútil o desperdiciarlos, guiando mejor el uso sea de pegvisomab, pasiriotide, cabergolina o el octrotide, el androtide. Ahora, ¿por qué se produce subdiagnóstico? Y este es el principal mensaje para los médicos de atención primaria. Principalmente por la lenta progresión de la enfermedad, por los cambios paulatinos que no son reconocibles por pacientes, familiares o incluso médicos, por la sobreposición de las comorbilidades de la acromegalia con otros trastornos más comunes, por ejemplo, hipertensión, diabetes, el mismo síndrome de túnel carpiano, que se interpreta puede ser por otras etiologías. Los pacientes, además, antes de ser identificados, se sabe que visitan a varios profesionales de salud. Saquémosle la mascarilla momentáneamente, aunque sean nuestros pacientes, y empecemos a mirarlos más, a mirar los dientes en busca de diastema. Hacerles una pregunta que ya se ha comprobado en estudios repetidos varias veces, que es costo efectiva para luego pedir un EGF1. Si el paciente tiene prognatismo y le preguntamos, señor, señora, ¿usted ha incrementado la talla de sus zapatos en la edad adulta? ¿Ha cambiado de número de zapatos? No sé, hace un año tenía 39 y ahora calza 40, 41. O que haya cambiado de anillos, su anillo de matrimonio, o si utilizaba anillos y ya no se los puede poner porque sus manos se hayan agrandado, se hayan engrosado. Una respuesta positiva en un paciente en quien se sospecha acromegalia en cualquiera de estas dos preguntas debería movernos a hacer una IGF-1 y, si no fuera posible, derivar el paciente al lugar en donde se pueda hacer una prueba bioquímica para el descarte de acromegalia. Ahora, ¿por qué el diagnóstico temprano? Remarcando, antes de terminar, porque vamos a impedir el deterioro de la calidad de vida. Porque de lo contrario, la acromegalia media una tasa de mortalidad 2 a 5 veces mayor que en los pacientes no acromegálicos. Y porque existen terapias que, si se emplean con un diagnóstico oportuno, pueden evitar la progresión y mejorar la calidad de vida. En el Hospital Eugenio Espejo, al corte en el mes de enero, y esto agradeciendo la colaboración de nuestros residentes del hospital que llevan bases de datos lo más prolijas y ordenadas posibles, hemos contado 102 pacientes en seguimiento con acromegalia. El 59% de personas del sexo femenino es compatible con los estudios internacionales, una edad promedio de 47 años lo es también, y el retraso diagnóstico promedio está en nuestro caso alcanzando el tope, lo que no queremos, de un diagnóstico tardío versus series internacionales, donde el promedio suelen ser 6 años de diagnóstico tardío. Nosotros tenemos 12 años de diagnóstico tardío. Las series internacionales mencionan macroadenomas en el 70% de pacientes. Nosotros tenemos 87% de personas con macroadenomas, 11% con microadenomas y 2% de casos de acromegalia ectópica. Esta es una publicación de
La evaluación de túnel carpiano en personas con acromegalia en nuestro hospital, esto se publicó en el Journal de la Endocrine Society, luego de ser un trabajo realizado por el doctor Diego Paredes Vinuesa, posgradista y actual ya médico tratante, brillante, médico internista, ya graduado de la Universidad Católica. De 71 pacientes incluidos en este estudio, 97% tenían comprobado síndrome de túnel carpiano por estudio de electroconducción. Y hubo una relación en el análisis multivariado para el retraso en el diagnóstico, el tamaño del adenoma y los valores de GH sérica con la peoría del síndrome del túnel carpiano. En conclusión, la acromegalia es una enfermedad devastadora con repercusiones sistémicas. El diagnóstico tardío empeora estas repercusiones y la calidad de vida. Y el tratamiento no siempre logra el control adecuado, pero si se identifica un tumor más chico, puede ser más fácilmente operable o mejor controlable con medicación. Esto todo quiere remarcar el papel fundamental en la atención primaria y la imbricación de la atención primaria con los otros niveles de atención para brindar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. En el hospital tratamos de dar una atención multidisciplinaria donde es básica la colaboración de todos los servicios, tanto de apoyo diagnóstico como de apoyo terapéutico, y tratamos de centrarnos en el paciente. Agradezco a todo el equipo de médicos tratantes del hospital, médicos residentes, especialistas adscritos al servicio y médicos del posgrado de cardiología, de endocrinología y de medicina interna que rotan y que junto con los pacientes son el motivo de nuestros esfuerzos para aprender día a día. No nos olvidemos que estamos conmemorando el mes de las enfermedades raras. Las enfermedades raras existen y los pacientes sufren muchas veces sin acceso a medicamentos, sin acceso a un nivel a una atención sanitaria completa. No falta la voluntad por los médicos que estamos comprometidos de su atención, pero sí faltan recursos y sobre esto hay que seguir luchando, seguir peleando para que nuestros pacientes tengan la atención que se merecen, los medicamentos y los recursos diagnósticos que hacen falta. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jorge, por tu presentación. Yo creo que seguramente ha despertado interés en los asistentes, porque a pesar de que, como sabemos, es un tema diferente, no tan frecuente en la acromegalia, pues tú has dicho, hay algunas cosas que tienen que mejorar desde la sospecha de la acromegalia. Nosotros tenemos algunas preguntas, dos tienen que ver con pruebas diagnósticas. La una nos dice, nos preguntan precisiones sobre los test no invasivos, y en la otra nos dicen si hay un valor de IGF-1 que pueda ser considerada diagnóstica para acromegalia. En el caso, bueno, la primera pregunta, ambas son de diagnóstico. En el caso de la acromegalia, los valores de IGF-1 tienen que estar estandarizados para edad y sexo. Entonces, a lo largo de la vida van cambiando y en este sentido debe observarse que no hay un valor estándar de diagnóstico. Todos los laboratorios que tienen inmunoensayos en nuestro país tienen valores que están en el inserto del inmunoensayo para cotejarlos con el valor del paciente. Si el valor del paciente es más alto que el que corresponde para su edad y género, entonces hablamos de una IGF-1 anormal. Pero no hay un valor estándar, por ejemplo, como valor diagnóstico de glucosa para diabetes mellitus, mayor a 126, en sangre venosa tomada en ayunas. No existe eso en acromegalia. La IGF-1 tiene valores específicos y hay que referirnos a los valores normales del inserto, pero lo ideal es tener valores de cada institución normales, lo cual es costoso, es difícil de hacer porque tiene que hacerse disponiendo del analito de más de 70 pacientes por cada rango de edad y género, y esto implicaría un gasto muy, muy significativo. Si en algún momento lo podemos hacer, lo haremos en el hospital, pero por ahora lo hacemos en base de los valores normales del inserto. Y de acuerdo a esto hablando de IGF-1, que es el examen al que hay que recurrir en atención primaria para diagnóstico, IGF-1.
Y lo otro es acerca de exámenes no invasivos. De los test no invasivos, sí, señor. En general no sé, yo entiendo examen invasivo, por ejemplo, un cateterismo, como sí se hace en el diagnóstico de síndrome de Cushing y puntualmente enfermedad de Cushing con cateterismo de senos petrosos inferiores. Eso en acromegalia no se tiene que recurrir en general a esto y, como decía, empieza por la hipótesis clínica, luego la bioquímica, más que nada basada en el valor anormal de IGF-1, y luego las imágenes. Ninguno de esos tres exámenes es invasivo en sí mismo, todos son exámenes que a lo sumo la resonancia magnética implica la aplicación de contraste con gadolinio, que desde luego está contraindicada en ciertas situaciones clínicas, como por ejemplo el embarazo y como por ejemplo la disfunción renal avanzada. Y hay una última pregunta que es interesante. ¿Cómo manejan ustedes el obtener el consentimiento informado para el tratamiento de estos pacientes? Como decías, y eso ahí yo pondría también una inquietud, porque teniendo 80% de macroadenomas probablemente es complicado que logremos una resolución completa. Entonces, ¿cómo están manejando ustedes eso con los pacientes? No entiendo lo del consentimiento informado. Porque me imagino que la persona que nos pregunta dice sí, les hacen firmar un consentimiento informado a los pacientes para hacerles el tratamiento, sea quirúrgico o farmacológico. Sí, siempre. Es parte de las normativas del hospital y siempre existe por medio consentimiento informado. Y para los pacientes que, por ejemplo, fueron reclutados en el estudio de el doctor Paredes a propósito de la pesquisa de síndrome de túnel carpiano, incluimos a todos los pacientes, a pesar de que no hubieran tenido molestias específicas, pero fue estrictamente aprobado por el Comité de Aprobación Institucional de Protocolos de Investigación y con consentimiento informado de cada uno de los pacientes. De ahí el hallazgo llamativo, que más del 90% de los pacientes tenía síndrome del túnel carpiano y que además de llamativo, es importante porque esto media discapacidad en trabajadores que, como yo ya remarcaba, son predominantemente trabajadores manuales, desde amas de casa hasta personas que trabajan en la construcción, agricultura, etcétera, y esto les merma sus capacidades laborales. Bueno, por el tiempo vamos a dar por terminada esta primera intervención. Te agradecemos enormemente por tu participación.